Bueno, hola Flavio. Estamos nuevamente en esta sala virtual de los seminarios de la Escuela de Literatura A.F. Oliva, en una vuelta de rosca de la virtualidad, que es que no, esta transmisión que va a salir, que está saliendo este lunes 3, en realidad es una grabación, porque, bueno, el docente a cargo de este nuevo seminario, el modernismo configurador del mapa literario argentino, eh, no podíamos coincidir los horarios en el habitual de las 7 de la tarde. Ya después, los otros dos encuentros, este seminario va a constar de 3 encuentros, van a ser en la modalidad virtual, pero realmente en vivo. Así que este seminario de mitad de año lo va a presentar en Flavio, va a tener tres instancias. Hoy creo, Flavio, vas a hacer la presentación del bueno, el concepto literario de modernismo, que por ahí no es el mismo que el concepto general de modernismo o modernidad que se tiene en el hemisferio norte, ¿no? Así que vamos a escuchar eso, y después, a partir de esa instancia de presentación, irás avanzando hasta llegar a, no solamente a Argentina, sino a la ciudad de Rosario, ¿no? Bueno, si vos querés, ahora que quedás solo en la sala, podrías presentar brevemente esos tres Perfecto, momentos, y, y ya quedás a cargo de esta primera clase. Eh, perfecto. las personas que quieran interactuar, por supuesto, en la transmisión va a aparecer el chat en nuestro canal de YouTube, eh, y van a poder escribir, nada más que nosotros no vamos a estar realmente Claro, en ese preciso momento, claro. pero, o no estamos en realidad en este preciso momento de la transmisión. Sí. Pero sí lo vamos a ver, y en la clase subsiguiente, si hay alguna consulta, Flavio la va a poder retomar. Bueno, hecha esta aclaración, te dejo, y tal vez sí al final, cuando nos volvamos a juntar, como para no perder esta instancia de las preguntas, a lo mejor, eh, bueno, me encargo yo de hacer por lo menos alguna pregunta que quede ahí para retomar en la segunda clase. Bueno, Flavio, quedás en la pantalla, cualquier cosa me avisas. Bueno, bueno, gracias Roberto. Gracias Roberto García. También quiero agradecerle al profesor Roberto Retamoso, ¿sí? Y a todos los compañeros de la Escuela de Literatura Aldo F. Oliva. ¿Mm? Eh, para mí siempre trabajar con los amigos y con los compañeros es un plus, ¿no? Es un plus que creo que para todos, no solamente para mí. Bueno, el seminario que diseñamos, que diseñé, tiene que ver con el modernismo. En términos históricos, en términos sociohistóricos barra políticos, podemos entenderlo como el que acompañó el movimiento estético en el amplio sentido de la palabra, que acompañó la institucionalización de nuestro país. Podemos hablar así. También, también podríamos comenzar con lo polisémico que puede significar el término modernismo o modernistas.
En un libro muy particular, en un libro, yo diría fenomenal, más que particular, que el profesor Jaime Res edita en el Centro Editor de América Latina, recuerden, una editorial desaparecida, porque no solamente en la dictadura militar existieron los desaparecidos físicos, sino que también existieron la desaparición simbólica. Y entre esa desaparición, entre física y simbólica, estuvo la del Centro Editor de América Latina. Bien, el profesor Jaime Res, que también fue conocido por ser ayudante en la cátedra de literatura inglesa que tenía Jorge Luis Borges, luego de la Revolución Fusiladora, era el que sabía de literatura, el que había sido formado como docente en literatura. ¿Sí? Jaime Res produce un texto que edita Centro Editor de América Latina, él trabajaba para esa editorial, que se llamaba Concepto de Literatura Moderna, que para todos los que ejercemos el oficio de profesores de literatura es un texto clave. Y para los que no lo ejercen, es muy interesante leerlo. ¿Sí? Es un diccionario de conceptos que son fundamentales en el ámbito literario y también gramatical. Y el profesor Red sucintamente explica la significación que tiene para los hispanohablantes el modernismo y la significación que tiene para el mundo septentrional europeo o americano la palabra modernismo. Para el norteamericano, para el inglés, el modernismo es sinónimo de vanguardia. ¿Sí? Es sinónimo de literatura vanguardista, literatura modernista, precisamente. Para el francés también utilizan este término avant-garde, que refiere también a la vanguardia, ¿sí? Y utilizan el modernismo en referenciación a sus vanguardias. Nosotros a este término lo utilizamos para reconocer una estética, para reconocer una escuela de la literatura. Y le doy más título, una escuela de la literatura, la primera originaria en el mundo hispanohablante, la primera originaria, atiendan bien, de la primera originaria y creada por un poeta de un país muy, muy pequeño, un país centroamericano, un país hecho de lagos y volcanes que se llama Nicaragua, y el poeta en cuestión era Rubén Darío. ¿Sí? Y es muy importante que el centro de ese eje vertebrador, no solamente literario, sino que también cultural y hasta político, sea un poeta, sea Rubén Darío. Es significativo. Es más, es un movimiento, es un producido, un hecho cultural que de Nicaragua se irradia no solamente en el subcontinente, en nuestra América, sino que también en Europa. ¿Por qué digo Europa? Porque la generación del 98 española, es decir, la generación que
toma el guante del desastre español en Cuba, del desastre español de la guerra con los Estados Unidos, de la autocrítica de los 400 años de decadencia continua del otrora Imperio Español, la generación del 98, la generación del Bataclan, la generación de Azorín, la generación de Unamuno, las que renuevan la literatura española, se ven vivificadas por este movimiento y sobre todo por la presencia de Rubén Darío. Pero no fue solamente en España esto. Rubén Darío vive en Chile, Rubén Darío vive en la Argentina, y a través de nuestro país, edita muchas de sus obras importantes, ¿sí? Y deja un legado. Pero volviendo a sus obras importantes, Rubén Darío es el primero, por lo menos en nuestro idioma, en hacer una operación que 50, 60 años o más luego hace Jorge Luis Borges. Rubén Darío constituye a sus padres, a sus fuentes. Esos padres que constituye Rubén Darío, que crea, que pare a sus propios padres, los intitula con el nombre de Los Raros. ¿Sí? Los Raros es un texto en el que desarrolla una serie de artículos y cada uno de los artículos es dedicado para precisamente cada uno de los poetas que estaban haciendo algo distinto a su correspondiente coyuntura cultural. Estaban haciendo algo distinto. Que obviamente, ahí está precisamente Roberto, pone las primeras páginas de Los Raros, de su primera edición. Precisamente esos poetas, en un contexto distinto, estaban produciendo algo nuevo. ¿Sí? En Los Raros está nuestro más querido poeta José Martí, que es muy interesante cómo comienza el ensayo de Martí, Rubén Darío, señalando los atributos y los dotes estéticos literarios de José Martí, pero también afirmando que a José Martí no le interesaba, no tenía una metalingüística, no reflexionaba sobre su escritura, sino que lo único que le interesaba era la liberación de su pueblo. ¿Sí? También escribe sobre Asunción Silva. También, obviamente, tiene extractos sobre Poe, sobre el mismo Baudelaire, del cual era breva, porque si hablamos de Baudelaire, estamos hablando de las dos grandes fuentes estéticas que tiene el modernismo de Rubén Darío, ¿no es cierto? Estamos hablando de el simbolismo, o como muchos manuales de literatura lo denominan, la segunda generación de poetas románticos franceses, ¿sí?
Y por otro lado estamos hablando del parnasianismo, de aquella literatura que retoma la idea del mito previo, pero consustanciada en un ambiente que ya comenzaba a ser positivista. Es decir, en el modernismo confluyen estas dos corrientes. Confluye la corriente simbolista, esta idea de entender al poeta, al escritor, como el develador de los símbolos, dentro de un bosque de símbolos, dentro de una naturaleza simbólica, y también la confluencia del parnasianismo, que no solamente sustentaban nuevamente esta idea del mito previo en la realización literaria, como los más antiguos griegos, sino que también abrevaba en los adelantos científicos del momento, que comenzaban a hacerlo. Ubíquense en la medianía del siglo XIX, 1850, 1860. ¿Sí? Esas son sus dos fuentes estéticas que mantiene el modernismo. Y como les decía, esas fuentes estéticas y esa creación de sus padres, de sus fuentes literarias, padres en muchos casos casi contemporáneos, como José Martí, conservan a la vez un sustento filosófico. El modernismo tiene un soporte filosófico. Soporte filosófico que es determinado por las primeras lecturas del irracionalismo. Corriente filosófica que obviamente lleva el nombre de Friedrich Nietzsche. ¿Sí? Estas corrientes, pero no solamente abrevan en él. ¿Sí? Corrientes irracionales que Rubén Darío, y no solo Rubén Darío, sino que, por ejemplo, el francés de adopción argentina, Paul Groussac, o el mismo Sarmiento, en algunos deslindes que ha tenido, han planteado como espejo contrastivo a la cultura y al mundo anglosajón. ¿Sí? Ver lo que se hace en Estados Unidos y hacer todo lo contrario. Esto de alguna manera plantea Paul Groussac, esto de alguna manera plantea Enrique Rodó con la idea tomada de una obra de teatro escrita por William Shakespeare, la idea del Calibán, ¿no? La idea del antropófago, la idea del malo y el bueno, la idea del malo como el utilitarismo, el funcionalismo, el materialismo, que está tan acentrado en la cultura anglosajona, y redundantemente la idea del idealismo, del legado de la simetría, de la belleza, con la verdad, con la justicia, con la perfección, tomado de la cultura grecolatina y revivificado en diferentes formas por la cultura europea y latina. ¿Sí? Esto es de alguna manera el grado de sustentación que ostentó el modernismo en esa época.
consumados en un gran porcentaje en una figura física, ¿sí? La de Rubén Darío. Rubén Darío, que también personifica por primera vez, creo que por primera vez, probablemente los historiadores me podrán corregir, por primera vez Rubén Darío personifica la idea del hombre de letras que vive escribiendo, que vive por ellas, ¿sí? Recuerden que nosotros en el siglo XIX provenimos del pensamiento de tener en cuenta al escritor, a la institución escritor, ¿sí? Como no solamente eso, sino como político, sino como militar. El escritor no es solamente escritor, ¿sí? Es político, es militar, es intelectual, es publicista, ¿sí? Tomemos la idea de Sarmiento, precisamente, no solamente como escritor, digamos, un hombre integral, un hombre orquesta. También podemos hablar de Alberdi, de Echeverría, no solamente escritores, eran ideólogos, eran militantes de una causa, eran publicistas, ¿sí? El mismo padre Castañeda, el reaccionario padre Castañeda, no solamente era un escritor. Bien. Rubén Darío llega, nace y arriba a este subcontinente o a este país, Argentina, y de alguna manera él también está personificando una nueva institución, la institución escritor, el tipo que vive escribiendo y vive por escribir, ¿sí? Que gana sus monedas, gana su sueldo a través de la escritura, ¿sí? Con este vestido, de alguna manera también funda la fragua del escritor profesional, ¿sí? El escritor que logra su profesionalización a través de la escritura, ¿sí? Muchas veces ejercida desde el ámbito periodístico y otras veces desde el ámbito de la ficción, podríamos decir hoy, o del ámbito literario, podríamos decir siempre, ¿sí? El hombre que vive de la escritura, ejerciendo el periodismo o ejerciendo la escritura literaria. Ya en la Argentina, Rubén Darío, que como se puede desprender, no era solamente un poeta, no era solamente un hombre que pretendía vivir del arte y por el arte, no era solamente un hombre que, como muy injustificadamente se le señaló, propone la Torre de Marfil, el aislamiento del poeta, el aislamiento del intelectual. No era solamente eso, sino que también era poseedor de ideas muy claras. Recordemos bien que fue uno de los primeros en los cuales luego lo plasma en la Oda a Roosevelt, es uno de los primeros en identificar al monstruo, ¿sí?
en identificar el nacimiento de un nuevo imperio, como el otrora imperio romano o los consecuentes imperios persas a los cuales él aludía en su poética, ¿sí? Pero él es uno de los primeros, junto, hay que decirlo, obviamente, con Enrique Rodó en el Ariel, es uno de los primeros en identificar la creación de un nuevo imperio, el de los Estados Unidos, la prepotencia, la política del bate que llevaba a cabo en ese momento Roosevelt. ¿Sí? Él lo identifica, no solo en crónicas periodísticas, muchas editadas en el diario de Mitre, La Nación. Él trabajaba, entre otros periódicos, para ese diario, ¿sí? Sino también en su poética. Tenemos como ejemplo la Oda a Roosevelt, ¿sí? Que era lo que decía anteriormente. Es decir, no solamente era poeta, sino que le interesaba todo el acontecer de la vida humana. Llega a Buenos Aires, ¿sí? Llega a Buenos Aires y establece algo que ya había realizado, obviamente, que con menor éxito, Esteban Echeverría, cuando, siendo el líder de la generación del 37, arriba a Buenos Aires y constituye un grupo de jóvenes. Cuando hablo de jóvenes, estoy hablando de 10 años menor que él o 5 años menor que él, y se forman en una usina creativa. Con menos éxito Echeverría, obviamente, en un contexto de luchas fratricidas. Rubén Darío llega en un contexto de ya un país pacificado, en un país con un motor vigente de reconversión institucional, ¿sí? Llega a un país ya donde comienza este proceso de modernización. En un país con instituciones parecidas a las que tenemos hoy. Ahí se afinca en esto que siempre se cuenta y que cualquier profesor de literatura puede aburrir al respecto, se afinca en lo que se llama, lo que se denomina hoy conurbano bonaerense, se afirma en un pueblo, en una estación de trenes, en un pueblo cercano a una estación de trenes, perdón, Banfield, ¿sí? Ahí constituye, sí, el mismo lugar, perdónenme la digresión, el mismo lugar en el que también vivió muchos años Cortázar, ¿no? Julio Cortázar, ¿sí? Y tantos íconos también de la cultura popular argentina. Allí comienza a congregar, comienza a congregar escritores y poetas nobles, muy jóvenes, ¿sí? Muy jóvenes. Escritores y poetas muy jóvenes que toman a Rubén Darío como faro de su generación. ¿Sí? Lo toman por faro de su generación. También estos poetas jóvenes consolidan, por lo menos en esos años,
no solamente una forma de entender la literatura o la creación artística, porque también había artistas plásticos, sino también una forma de entender las sociedades y al hombre. ¿Sí? Esta forma de entender las sociedades y el hombre tenía mucha relación con un texto muy particular que escribió un fundador de la Internacional Socialista, que se hacía llamar Reclus, y que era uno de los grandes estetas, acerca de lo que se dio en llamar esa suerte primogénea o primaria o primera, de lo que se denominó anarquismo. Un anarquismo aristocratizante, de alguna manera. Un anarquismo que entendía al que detentaba esta ideología como superior al resto. ¿Sí? Forma de ver el mundo que también tomó el escritor y dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, por ejemplo. ¿Sí? Desde otra condición social, obviamente. Bien, estos jóvenes entonces se agrupaban alrededor de Rubén Darío y dos de ellos son parte de esta construcción de las instituciones modernas en la Argentina. Uno, hijo de Napolitano, un nuevo rico, decían en esa época, que se llamó José Ingeniero. ¿Sí? El otro, venido del norte cordobés, de una zona que permanece aún muy pobre, de una zona que Paul Grusac había señalado como el Totoral argentino, que se llamó Leopoldo Lugones. ¿Sí? Y hago este silencio con Leopoldo Lugones, porque es precisamente Leopoldo Lugones el que comienza a configurar el mapa de la literatura argentina. Legitima ciertos intelectuales que incurrieron primariamente en ese mapa, como puede ser Joaquín B. González, ciertos intelectuales provenientes de la generación del 80, legitima el pensamiento de esos intelectuales y hace rodar la configuración del mapa de legitimación de la literatura argentina de las primeras décadas del siglo XX. Entonces, de alguna manera, Rubén Darío hace de maestro del gran configurador, del gran armador de la institucionalización de la cultura de las primeras décadas del siglo XX, que fue Leopoldo Lugones, bajo ese signo, bajo el signo modernista. ¿Sí? En los próximos 2 encuentros, nosotros vamos a abordar la acción
de Leopoldo Lugones, sobre todo llevada a cabo en el suplemento literario, que en ese momento se llamaba así, hoy podríamos decirle el suplemento de cultura, del diario La Nación. ¿Sí? La acción que toma Leopoldo Lugones, venido del interior, recuerden esto, ¿sí? Leopoldo Lugones nace en la región del norte cordobés, con veranos infernales y con inviernos crudísimos. Hace su pasaje en el Colegio Montserrat, dependiente de la Universidad de Córdoba, conservadora y castiza en ese momento, y luego llega al séquito modernista propuesto por Rubén Darío. De ahí, en su crecimiento como escritor, propone desde el diario La Nación esta configuración de legitimación de las obras literarias en la Argentina. Y en el tercer encuentro de nuestro seminario vamos a abordar el papel que le asiste a las producciones literarias en esta conformación del mapa a nuestra ciudad, a la ciudad de Rosario. Sobre todo con un personaje que es muy poco estudiado, que se llamó Martini. ¿Sí? Martini, precisamente amigo de Leopoldo Lugones, italiano de nacimiento y anarquista aristocrático, en confluencia con el primer pensamiento de Leopoldo Lugones. Ardonio o Arduino, como lo señaló Arturo Frutero, Arduino Martini. ¿Sí? Bien, este sería el encuentro introductorio, y los próximos encuentros abordarían la situación de ese mapa literario a nivel nacional, en un juego concéntrico con Leopoldo Lugones, y el último encuentro estaría basado en las relaciones de esta configuración nacional con la ciudad de Rosario y sus producciones literarias. ¿Sí? Por ahí andaríamos. Roberto, no sé qué te parece. Bueno, excelente la introducción, Flavio, me pareció buenísima porque, bueno, hiciste una síntesis de todo el periodo y nos dejás, digamos, a la expectativa de ver cómo se hace ese pasaje entre Lugones y lo que va a venir, ¿no? Porque además me dejaste pensando que en esa mención que hiciste de cómo Darío en Los Raros recupera la figura de Martí poniéndola en una centralidad, pero a su vez con una operación literaria interesante porque destaca que Martí era un hombre completo, ¿no? O sea, que era un hombre que, como la generación romántica en América y en particular en Argentina, primero con Echeverría y después con una segunda vuelta de esa situación con Sarmiento, eran personas que hacían literatura, pero hacían periodismo, pero hacían política. Y Rubén Darío en ese giro particular y en su asunción latinoamericana del parnasianismo,
se encierra en esa cúpula de la literatura. Pero increíblemente, o no tanto, Lugones, que es el que, no solo el receptor, sino el que despliega en Argentina esa condición de ser un poeta, el poeta nacional, además se lo propuso ser y fue el poeta nacional, vuelve a dedicarse en su final a la política, nada más que en vez de retomar la apertura revolucionaria de Martí, asume la hora de la espada Sí, sí. y, bueno, termina en una fusión fascista increíble, ¿no? Sí, sí, nunca ajeno a la coyuntura tampoco. No, Nunca. no, claro, no, no ajeno a la coyuntura, pero bueno, era una coyuntura en particular esa, de la década del 30, eh, en la que estaban las posibilidades revolucionarias Sí, sí, dadas obviamente. también, ¿no? Obviamente. Y con problemas personales muy serios, también hay que decirlo ahí. No, no, claro, sí, sí, sí. Leopoldo Lugones con su hijo represor ya teniéndolo del rabo, ¿no? Apolo Lugones. No, claro, 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 claro. Como sabemos, el que aplica por primera vez en Argentina la picana como método Sí, 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 sí. de Con tortura. esto de querer separarse por haber engendrado a esa clase de personaje, ¿no? Este pavor que le dio al propio padre y este miedo que tenía y que lentamente lo lleva al suicidio. El pavor Claro, por pero haber bueno, engendrado, ¿no? previamente él mismo tiene ese vínculo con el fascismo, ¿no? Con el Sí, sí, apoyo sí, al claramente, golpe de Uriburu claramente. y eso. O sea que, en definitiva, la manzana no estaba cayendo tan lejos del árbol, ¿no? No, 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 obviamente. Eh, Obviamente, pero de una rusticidad absoluta, Roberto. Digamos, no, la claro, manzana. no, no, no. Obviamente, Lugones era un padre, era un poeta extraordinario, el hijo era un nabo realmente Sí, no importante. se lo puede nombrar No, 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 de alguna directamente no manera. se lo puede nombrar. No, no. Pero bueno, el periplo está marcado, así Sí, que sí. quedamos a la expectativa de cómo se va a dar este pasaje desde, bueno, el extraordinario poeta que fue Leopoldo Lugones a las generaciones ya subsiguientes y a lo que va a pasar en Rosario, tal vez una década después del momento en que Sí, estamos sí, hablando, tal ¿no? O en vez. ese Tal momento, vez. del 30 al 40, ¿no? Ahí está, ese es el pasaje. Es el pasaje en Rosario con un personaje, prometo explayarme un poquito más acerca de esto, un personaje a lo cual no se aborda demasiado en nuestros estudios, que es Arduino o Ardonio Martini. Perfecto, Un personaje muy, pero muy interesante, muy interesante. perfecto. Bueno, a la gente que va, compañeras y compañeros que van a seguir el seminario, volvemos a repetir, eh, dejen escrito igualmente, siempre viene bien que, aunque no estemos en presencia, bueno, vamos a estar siguiéndolo, o sea que de alguna manera vamos a poder eh, verlo, pero lo vamos a retomar entonces en el lunes subsiguiente, donde Flavio va a encarar ya la exposición de la segunda parte del seminario. Bueno, muchas gracias Flavio Bueno, por la clase, que estuvo realmente excelente, y nos despedimos de este primer encuentro. ¿Eh? gracias, muy vale, gracias.